Como somos poquitos, es bastante más cómodo, pero igual cualquier duda que tengan, por favor me avisan. Voy a compartir la pantalla mía, me avisan si ven el cuaderno. Listo, profe. Perfecto. Vamos a ver, chicos, el tema que había quedado, digamos que había quedado pendiente y que se repasó el jueves, es un tema simplemente en la continuación, la parte final del equilibrio ácido-base y también un pequeño detalle, un temita que es la hidrólisis de sales. ¿Ok? En esa clase anterior, si ustedes recuerdan, la última clase que tuvimos fue la clase de que estábamos haciendo los cuadros de equilibrio para para ácidos débiles. Pero, ¿qué pasaba con el caso de bases débiles y bases fuertes? Hicimos de bases fuertes, las definimos. Tenemos ya en el cuaderno establecidas las bases fuertes que existen, que son esas olímpicas. Tenemos 6 ácidos fuertes, tenemos unas cuantas bases fuertes y el resto son bases débiles o ácidos débiles, ¿ok? Quiero recordarles que si, por ejemplo, a mí me dicen que determine una concentración de un ácido, de una base fuerte, por ejemplo, KOH, y a mí me dicen que la concentración de KOH es 0,25 mol por litro, y me piden cuál es el pH de esta disolución, pues cuando vean ustedes, lo primero, al igual que hacíamos con los ácidos fuertes, si les dan una base fuerte, lo que deben hacer es, en primer lugar, disociar la base, recuerde, perdón, hacer la reacción con una única flecha porque es una base fuerte. Entonces tendríamos potasio más OH menos. Vean que es la misma forma que hacíamos con los ácidos, solamente que en el ácido, en lugar de OH, salía ion hidronio. ¿Ok? Si yo tengo 0,25 mol por litro del KOH, quiere decir que tengo 0,25 mol por litro del potasio y 0,25 mol por litro del OH menos. Pero ahí está la clave de todo esto de ácidos y bases. En el caso de ácidos, siempre estamos buscando la concentración de H3 o más, o de H más. En el caso de las bases, estamos buscando la concentración de OH menos. Con esta concentración de OH menos, yo puedo sacar el pOH. Recuerden que el pH o el pOH es simplemente px, es cualquier logaritmo negativo de esa variable, es un algoritmo matemático. Entonces, si yo aplico el logaritmo negativo de 0,25 menos logaritmo de 0,25 mol por litro, me está dando un pOH de 0,60. ¿Ok? Si no nos dicen absolutamente nada y estaríamos considerando que la temperatura es 25 grados Celsius, entonces el pH más el pOH sería igual a 14, claramente. Por lo tanto, el pH sería 14 menos 0,60, serían 13,40. ¿Ok? Y ya tendríamos nuestro pH de nuestra base fuerte. Claramente, vean un pH altísimo. ¿Qué pasaría si no fuera 25 grados Celsius la temperatura? Y me dicen, determine el pH de esta disolución de KOH 0,25 mol por litro a 40 grados. Que entonces este 14 ya no va a ser 14. Va a ser el logaritmo negativo de la KW a esa temperatura. Porque recuerden, pH más pOH igual pKW. Cualquier cosa lo vuelvo a copiar. pH más pOH igual pKW. La KW, ¿sí? Una pregunta, y digamos, el el pH neutro siempre va a ser la mitad de Eh, la pK. es el pH neutro Ajá, sería la mitad del ajá, pKW. ok. Entonces, por ejemplo, Gracias. si a usted la pKW le da 13, entonces el pH neutro sería 6,5 en lugar de 7, siempre tenemos como 7 en la cabeza porque es el de 25 grados. Pero si fuera 40 y usted a 40 le da 13 la pKW, entonces el pH neutro sería 6,5.
Ok, ok, sí, la mitad, la mitad. Exactamente. Ahora, en el caso de las bases débiles, imagínense que yo tengo una disolución de amoníaco, que es una de las bases famosas, y tenemos que la disolución es 0,20, 0,25 igual. Tenemos 0,25 mol por litro del amoníaco y nos piden el pH. Vean que en el caso de arriba era una base fuerte, se hace muy directamente, no hay que pensarlo mucho. En el caso de las bases débiles, lo primero que tienen que descubrir es que es una base débil, no está en el grupo de esos fuertes. Entonces, amoníaco más agua. Recuerden que si quieren pueden copiar el agua o no, pero en el caso de las bases es más cómodo porque se van a dar cuenta que aquí sería NH4 más acuoso más OH menos. Vean que al ser una base tiene que liberar OH menos. A diferencia de los ácidos débiles y de los ácidos en general, que siempre liberan H3 o más o H más, depende cómo yo lo escriba, en las bases tiene que obligatoriamente aparecer el OH menos, ¿ok? Pero el haber puesto la doble flecha implica que debemos hacer el cuadro de equilibrio. O sea, el cuadro de equilibrio tenemos que hacerlo siempre que aparezca la doble flecha, porque necesitamos encontrar el valor del P de la... Ven que en este caso no sería la del H3 o más, sino que encontramos la de OH menos en el equilibrio. O sea, vean que en el caso de ácidos débiles, como el de bases débiles, lo que andamos buscando es el valor en el equilibrio, o de H3 o más, o de OH menos. ¿Ok? Siempre esos son los valores de todo lo que hemos estado viendo en semanas de ácidos y bases. La clave está en encontrar concentración de H3 o más porque nos da el pH, o concentración de OH menos porque nos da el pOH. ¿Ok? Entonces, si yo tengo la reacción, inicio, cambio y equilibrio, tengo el 0,25. En el agua no voy a poner nada. Tengo 0, 0, menos X, X y X. Punto 25 menos X, X y X. Tengo el cuadro listo. Vean que lo que yo ando buscando es esta X, porque cuando encuentre esa X, voy a sacar el pOH, porque esa X es la concentración de OH en el equilibrio. Y ya con el pOH saco el pH, ¿verdad? Porque uno está más acostumbrado siempre a las escalas de pH, ¿ok? La escala de pOH no es tan común, pero igual recuerden que son inversas, ¿ok? Entonces, en este caso, debo hacer la expresión, que recuerden ustedes que lo vimos también en la última clase que hicimos. A diferencia de los ácidos, en las bases tenemos la Kb. ¿Cómo distinguen ustedes una Kb de una Ka? Porque en la expresión de la Kb siempre van a tener la concentración de OH menos en el numerador. Eso es muy característico de las expresiones para que no se pierdan y no se equivoquen y pongan, por ejemplo, ahí Ka. ¿Cómo va a aparecer la Ka? La Ka siempre va a tener concentración de H más o de H3 o más en el numerador. Por favor, recuerden eso siempre. H más y H3 o más es lo mismo. Se usan indistintamente. Tengo la Kb. Es probable que en el examen les aparezcan las tablas de la Kb. Entonces ustedes buscan la Kb del amoníaco. Cuando busquen la Kb del amoníaco, se van a dar cuenta que es 1,76 por 10 a la menos 5. Son valores que tienen que estar ya establecidos. 1,76 por 10 a la menos 5. Y eso sería x por x, x al cuadrado entre 0,25 menos x. ¿Ok? Entonces voy a hacer la ecuación cuadrática porque x va a ser igual a la concentración de OH menos. Entonces voy a hacer un momentito la ecuación cuadrática en mi calculadora. 1,76 exponente a la menos 5 igual x cuadrado entre 0,25 menos x. Me está dando 2,1 por 10 a la menos 3. Esperen a ver si lo tengo bien.
1,76 por esa la menos 5. Punto 25 menos X. Sí, me está dando 0,0021 mol por litro. ¿Ok? Como ya tengo eso, pues ya está muy fácil, porque ya con la concentración de OH menos saco el pOH, que sería el logaritmo negativo de ese valor que acabo de obtener de la ecuación cuadrática, o sea, 0,0021. Le saco el logaritmo negativo y me da 268. Por lo tanto, el pH, si estamos a 25 grados, sería 14 menos 2,68, 11,32. ¿Ok? Vean que ahí está entonces la gran diferencia entre obtener un pH o una concentración de OH menos para una base fuerte o para una base débil. Ahí están las dos formas. Siempre va a ser igual. Nada más es distinguir cuáles son esas bases fuertes. Simplemente quiero recordarles que dijimos que las bases fuertes generales eran hidróxido de sodio, potasio, hidróxido de litio, hidróxido de estroncio, de calcio y de bario. O sea, los hidróxidos del grupo 1 y 2 de la tabla periódica. ¿Ok? Hasta aquí es exactamente lo que hemos estado haciendo durante todas las semanas anteriores, no solamente con ácidos, sino con KPS y con lo que entró en el examen parcial de los cuadros de equilibrios. Es todo lo mismo, resolver cuadros de equilibrio solamente que en bases o en ácidos. ¿Ok? El otro temita que quisiera que quedara claro es el de la hidrólisis. ¿Ok? En muchos libros lo van a ver como hidrólisis de sales o también se conoce como propiedades ácido-base, propiedades ácido-base de iones y sales. O bien hidrólisis de sales. ¿A qué me refiero? Si ustedes, por ejemplo, les mandan a hacer gárgaras de agua de sal, y lo que hacen es que en un vaso común y corriente, echan una cucharada de sal, la agitan y la calientan un poquito para que se disuelva y hacen las gárgaras, ¿correcto? ¿Cuál sería el pH de esa disolución? Si yo meto esa disolución con la que van a hacer las gárgaras, ¿cuál es el pH? Entonces, lo que vamos a ver en este momento, lo que vamos a repasar es cuando yo preparo una disolución de una sal, sin necesidad de yo medirla con el aparato que corresponde, con el pHímetro, ¿por dónde más o menos va a andar ese valor? ¿Ok? Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Para esta parte, cuando les pidan cuál es el pH de una disolución aproximadamente de cloruro de sodio, hidróxido de calcio, fosfato de hierro, que ustedes ven la sal, siempre van a ser sales. Y entonces ustedes van a recordar que una sal va a ser igual al catión positivo, ¿recuerdan? Más el anión negativo. Las sales se componen de un catión y de un anión, ¿ok? Entonces, lo que vamos a estudiar es, ahorita en un momentito, repasar cómo se comportan los cationes y cómo se comportan los aniones, ¿ok? En general, cuando les den la sal, siempre van a llegar a hacer esto. Ven el catión y ven el anión y hacen el estudio de cada uno. Y luego la suma les va a dar más o menos cuál va a ser el pH de esa sal. Vean lo siguiente. Vamos a empezar con los aniones. Cuando ustedes analicen los aniones, va a pasar lo siguiente. Si ustedes tienen los aniones de los ácidos fuertes, vean qué importante. ¿Alguien podría decirme un momento en sus apuntes, si lo tienen por ahí, cuáles son los 6 ácidos fuertes que pusimos, que eran los olímpicos? Los 6 ácidos fuertes.
Profe, el HCl, Ajá, ácido clorhídrico, el HBr, ácido bromídrico, HI, yodhídrico, HNO3, nítrico, HClO4 perclórico, y H2SO4. sulfúrico. Profe, Sí, vieras que yo tengo una duda. ¿El dígame. ácido clórico no es uno de estos? Vieras que a veces se valora como que sí, como que no, pero en este caso no nos compliquemos la vida. Pensá siempre en estos 6. Ok. Sí, más Gracias. fácil. Ahora, vean lo que acabo de hacer. La compañera me dictó los 6 ácidos fuertes y vieron que yo no los copié. Lo que copié fue los aniones de los ácidos fuertes. Vean que estos son los aniones de los ácidos fuertes. Son 6. El cloruro, el ion bromuro, ion yoduro, ion nitrato, ion perclorato e ion sulfato. ¿Ok? Cuando ustedes vean estos aniones y vayan a analizar la sal, estos aniones no afectan el pH de una disolución. Es decir, cuando ustedes tengan estos, decimos que tienen un pH neutro, o sea, de 7 aproximadamente. En el momento que aparezcan esos 6, como son la base, recuerdan que teníamos al inicio cuando vimos ácidos y bases, tenemos ácido y base conjugada, ¿recuerdan? Base y ácido conjugado, el par conjugado. Estos son los pares conjugados de los ácidos fuertes. Cuando los vean, nada más ahí los tienen apuntaditos, esos no afectan el pH. Todos los demás aniones que podemos encontrar en general en los experimentos, los demás aniones que existen, en este caso, ¿qué van a tener? Los demás aniones van a tener siempre pHs básicos. ¿Ok? Entonces uno dice que hidrolizan básico. Hidrolizan básico. Es decir, tienen pHs básicos. ¿A cuáles otros me refiero? Por ejemplo, el ion nitrito, voy a poner aquí ejemplos. El ion nitrito, el ion sulfito, ¿ok? El ion sulfuro, el ion fluoruro, cualquiera de esos, vean que no son de los 6 que están ahí, cualquiera y un montón más que hay, los vamos a considerar como básicos. Siempre, siempre, siempre. Si cuando agarren la sal y vean el anión y aparece un anión que no es de los ácidos fuertes, pues es un pH básico. ¿Ok? ¿Por qué es que forman un pH básico? Voy a agarrar uno de esos. Por ejemplo, si yo agarro el fluoruro y el fluoruro lo disuelvo en agua, cuando se lo agrego la disolución, la sal en agua, y yo hago esto, vamos a ver, un momento, por favor. Y yo hago, ay, ¿qué pasó aquí? Ajá. Y yo hago el equilibrio, vean que me queda HF más OH menos. ¿Lo ven? Nuestro ion, nuestro anión, está formando OH menos, lo que hace que el pH aumente. Recuerden que aumentar es ir para arriba de 7, ¿verdad? O sea, lo hace básico. Por eso es que la mayor parte en general de las bases, de los aniones, son básicas. ¿Ok? Y aquí quiero poner un detalle, chicos, un momentito, es una pequeña información. ¿Se acuerdan que en el problema anterior que hicimos lo de KB, yo les decía, bueno, ustedes buscan la KB del amoníaco. ¿Qué pasa si llegan al examen y no se encuentran la KB del amoníaco? Hay una fórmula que van a seguir utilizando por si acaso, que es que la Ka por la KB es igual a la KW. Es decir, esto les puede servir un montón,
¿Por qué? Porque, digamos, vieron en el ejercicio que yo les dije a ustedes, la KB del amoníaco es 1,76 por 10 a la menos 5, ¿ok? La del amoníaco. Pero si no aparece, si no tienen la KB y nada más aparecen en el examen las KAs, entonces, vean qué fácil. Tienen esa fórmula, KA por KB igual KW. Y entonces simplemente para sacar la KB es la KW entre la KA. Obviamente a la temperatura que les digan, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿ok? Para que por favor esa la tengan en consideración. Ahora, importante, cuando a mí me dicen la KB, es la KB de la base, el amoníaco. Si ustedes buscan la Ka, no es que va a aparecer la Ka del amoníaco, porque no existe la Ka del amoníaco, porque el amoníaco no es una base. Aparecería como la K del ion amonio, porque el amonio es el ácido conjugado del amoníaco, ¿ok? Entonces simplemente quiero recordarles eso para que lo tengan en consideración. Si buscan la K de una base, no va a aparecer la base, sino que va a aparecer el ácido conjugado de esa base que ustedes están buscando, ¿ok? Entonces esa formulita K por KB igual KW, súper útil. En el examen va a venir, ¿ok? Por cualquier, en el material de apoyo que siempre se les da, por cualquier cosa. Igual lo tienen en el cuaderno. Entonces, continuemos con los estos. Les dije que entonces tenemos la sal, la disolvemos en agua. Aquí, y cuando se disuelve en agua tenemos cationes y aniones. ¿Correcto? Si estos aniones aparecen, pH neutro. Si aparecen todos los demás, básico. ¿Qué pasa en el caso de los cationes? En el caso de los cationes, vamos a hacer lo siguiente. Si aparecen cationes de las bases fuertes, es decir, recuerden que las bases... ¿Alguien me podría dictar, por favor, otra vez las bases fuertes, las bases estas olímpicas? Si las tienen por ahí en su cuaderno, ¿cuáles eran las bases fuertes? Profesor, le... todas las que están en el grupo 1 y 2. Pero dígamelas. Ah, bueno, y ese no sabe, no las tengo apuntadas. Ah, ok. ¿Alguien más que me ayude? Que me las dicte ahí las que las habíamos apuntado en clase. Profe, NaOH, El hidróxido de sodio. KOH, Ajá, potasio, LiOH, litio, CaOH2, calcio. SrOH2, Ajá, BaOH2. ok. Gracias. Vean que acabo de poner solo los cationes de las bases fuertes. De hecho, aquí me faltaría litio, sodio, potasio. Podríamos poner el rubidio. Y de los bases fuertes tenemos el grupo 2. Magnesio, calcio, estroncio, bario. Voy a poner el magnesio por si acaso. No suele ser muy común, pero digamos que ahí está. Estas, chicos, si aparecen, voy a quitar estas dos mejor para que no nos confundamos. Si aparecen estos cationes de las bases fuertes, ¿ok? Estas, al igual que los aniones de los ácidos fuertes, no afectan el pH. Decir que no afectan el pH es que no hidrolizan. Hidrolizar es, recuerden que la palabra hidrólisis viene de disolver en agua, ¿ok? De que forman electrolitos, ¿ok? Que forman el catión y el anión. Este, al hidrolizar y cambiar el pH, este no afecta el pH. Por lo tanto, si aparecen esos cationes, tenemos un pH neutro. ¿Ok? Si aparecen otros cationes, demás cationes, especialmente cationes, voy a ponerlo en lugar de, perdón, no voy a poner demás, voy a poner otros cationes, ahí. Voy a poner otros cationes.
muy cargados. Otros cationes cargados. Si aparecen otros que no son esos de las bases fuertes, esos van a hidrolizar ácido. Hidrolizan ácido. Por lo tanto, el pH que van a tener es un pH ácido. ¿Ok? Si aparece cualquiera de los otros, particularmente si están muy cargados, es pH ácido. ¿Cuáles ejemplos me refiero? Para poner algunos casos. Ejemplos de cationes ácidos. ¿Qué sé yo? El hierro 3+, el zinc 2+, para buscarlos por acá, que tengo más. El aluminio 3+, el cromo 3+. ¿Se acuerdan que además incluso en el quiz que hicimos el jueves aparecía un catión, creo que era el hierro 3+? Lo puse porque era para entender el tema de ácidos y bases de Lewis. Cuando algo está muy cargado es que puede recibir pares de electrones. Siempre que vean cationes que estén muy positivos, 3+, 4+, esos son sumamente ácidos. ¿Ok? Entonces, con esto en mente, chicos, cuáles no afectan y cuáles sí afectan, es como aparecen las preguntitas. Ah, bueno, incluso algunos, por ejemplo, el amonio. No es cargado, pero no es de los fuertes. El amonio, NH4+, y hay muchos más, ¿verdad? Entonces, viendo lo que están en este momento en la pantalla, uno ya puede clasificar algunas sales. Por ejemplo, si yo tengo un catión y un anión que no afectan el pH, por ejemplo, el cloruro de sodio, entonces vamos a clasificar las sales. En ácidas, básicas y neutras. Y yo les digo a ustedes el ejemplo que les ponía al inicio del agua, las gárgaras de agua de sal. Ustedes agarran el NaCl, cloruro de sodio, y lo disuelven en agua. ¿Cuáles son los dos iones? Los dos iones que forma es Na más Cl-. No lo voy a poner como reacción, chicos, nada más quiero ponerlo como los iones para que ustedes los distingan. ¿Ok? Si ustedes ven el sodio más, chicos, el sodio más aparece en los cationes que no afectan el pH, ¿los ven? Entonces decimos que este catión es neutro, no hidroliza en agua. Y luego voy con el anión, cloruro. Y me fijo, ¿es de los ácidos fuertes? Sí, no afecta el pH, también es neutro, no hidroliza. Es una sal neutra. ¿Lo ven? Otro ejemplo, digamos que yo pongo el bromuro de calcio. Esto viene del calcio 2+ y el bromuro. Vean que ambos, el calcio está en los que no afectan el pH y el bromuro también está en los que no afectan el pH. Por lo tanto, es una sal neutra. Es decir, en el momento que ustedes disuelvan en agua el bromuro de calcio, el pH que les va a dar va a ser aproximadamente 7. ¿Me captan la idea, chicos? ¿Me están siguiendo un poco la idea general? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, Sí, profe. vean lo otro. ¿Qué pasaría si yo tengo, por ejemplo, un catión que hidroliza con un anión que no hidroliza? Por ejemplo, si yo tengo el cloruro de hierro, vamos a bajarlo por acá, perdón. Yo tengo el cloruro de hierro 3. Esto es hierro 3+ el cloruro. Entonces, veo el catión supercargado, 3+. ¿A qué hidroliza? A ácido. Dijimos que los cationes que no son de las bases fuertes hidrolizan ácido. ¿Y el anión?
Ah, el anión, pero el anión, qué interesante, el anión viene del HCl, entonces el anión es neutro. Por lo tanto, cuando yo disuelva el cloruro de hierro 3, va a ser una sal ácida. Entonces, ¿ven cómo salen las sales ácidas? Las sales ácidas van a soler ser las que vienen de un catión que hidroliza ácido, que tiene un pH ácido, con un anión que no hidroliza, o sea, un anión de las bases de los ácidos fuertes. ¿Ok? Otro ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, el cromato de nitrato de cromo. 3. ¿Ok? Ustedes lo ven y dicen, esto viene del cromo 3 más y del ion nitrato. Y al igual que el anterior, el ion nitrato es del ácido, perdón, ahí me equivoqué, es 1 menos. El ion nitrato viene del ácido nítrico, por tanto neutro. El cromo 3 más está sumamente cargado, por lo tanto es ácido. El nitrato de cromo 3 es una sal ácida. Ahora, ¿cuál sería una sal básica? De al revés, pongamos un anión que no sea los de los ácidos fuertes. Por ejemplo, si yo tengo el nitrito de sodio. Si yo tengo el nitrito de sodio, esto es el sodio más el nitrito. Ustedes ven el sodio más y dicen, y el sodio más viene del hidróxido de sodio. Este es neutro. Y el nitrito no es de los ácidos fuertes. Y dijimos que las bases son básicas, los aniones son básicos. ¿Ok? Por lo tanto, el nitrito de sodio, bueno, para acá un poquito, el nitrito de sodio es una sal básica, porque lo que está hidrolizando es el anión. ¿Ok? Otro ejemplo, que pongo yo el calcio y el sulfito de calcio. Esto es calcio 2 más el sulfito. Dicen, el calcio 2 más viene del hidróxido de calcio, es neutro. Pero el sulfito se parece al sulfato. El sulfato sí es del ácido sulfúrico. Ahí sí hay un problema, pero ese es el sulfito. O sea, no es de los ácidos fuertes. Por lo tanto, el anión hidroliza básico y por tanto la sal es básica. ¿Se dan cuenta? La idea general es tratar de buscar uno que hidrolice y otro que no hidrolice, para tener entonces sales neutras, ácidas o básicas. Ahora, alguno de ustedes se puede estar preguntando, que también lo repasamos, que podemos repasar. ¿Qué pasa si uno hidroliza ácido y otro hidroliza básico? Es una pregunta muy, muy válida. Por ejemplo, si yo tengo, vamos a ponerlo por aquí abajo, ¿qué pasa si tanto el anión como el catión hidrolizan? O sea, el catión ácido y el anión básico. Por ejemplo, si yo tengo una sal como el NH4F, fluoruro de amonio. Ustedes ven el anión, el catión es el NH4 más y el anión el fluoruro. Y ustedes van y dicen, vamos a revisar. El anión es de las bases fuertes del grupo 1 y 2, sodio, potasio, litio, calcio, estroncio. No. Entonces esto es ácido. Voy con el anión. ¿Es de los ácidos fuertes? No. Entonces es básico. Y aquí la pregunta, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué van a hacer en esos casos? Como el NH4 es ácido, tienen que ir a buscar la Ka
del amonio. ¿Ok? Necesito la Ka del amonio para compararla, para ver cómo es el amonio. ¿Ok? Y yo la busco, puedo buscarla o en las tablas que tengo o puedo resolverla a partir de, por ejemplo, la que hice en el ejercicio al inicio. Tengo la Kb del amoníaco. ¿Cómo saco la K del amonio? Dividiendo por 1 por 10 a la menos 14. Con esta K por Kb. Si no, digamos que me la dan. Y me doy cuenta que la Ka del ion amonio es 568 por 10 a la menos 10. ¿Ok? Perfecto. Ahí tengo la Ka del amonio. Porque la pongo como K porque vean que el NH4F, el catión es NH4+, que es un ácido. Voy con la base, con el anión. Necesito la Kb del ion fluoruro. ¿Ok? ¿Cómo lo obtengo? Esa sí no va a estar en las tablas. Lo que tengo es la Ka del ácido fluorhídrico. La Ka la puedo buscar y es 6.8 por 10 a la menos 4. Entonces, ¿qué hago? Ka por Kb igual Kw. ¿Correcto? Entonces, voy a pasar esto para acá un momentito. K por Kb, Kw, y entonces ya lo puedo hacer. Digamos que es a 25 grados. Siempre revisen la temperatura. Entonces, Kb del ion fluoruro, que es la base conjugada del ácido, sería 1 por 10 a la menos 14 entre la Ka, 6.8 por 10 a la menos 4. Entonces, la Kb del ion fluoruro, si hacemos esa formulita, sería 1 exponente a la menos 14 entre 6.8 exponente a la menos 4. 1,47 por 10 a la menos 11. ¿Ok? Y ahora sí, ya puedo comparar. ¿Cómo comparo? Comparando la Ka del catión con la Kb del anión. ¿Y qué me doy cuenta? ¿Cuál es más grande, chicos? ¿La Ka del catión o la Kb del anión? ¿Sí? La K. Exactamente. Entonces, como esta es mayor, entonces yo obtengo y digo, mi sal va a ser ácida. Es decir, ¿cuál es la conclusión? Que en el momento que tengan un anión y un catión que hidrolizan, necesitan sacar y comparar la Ka del catión con la Kb del anión. El que sea más grande, si la Ka es mayor, ácida. Si la Kb es mayor, la sal es básica. ¿Ok? Esa es la idea general de la hidrólisis. Darse cuenta sin necesidad de ir a medir por dónde va a estar el pH eh, de esas disoluciones. ¿Me captan la idea, chicos? Sí, profe, yo creo que todo claro. Ok. Eso es lo que yo quería que repasáramos hoy. Que ven, lo Profe. hicimos en... Ajá. Ahí usted está utilizando HF porque es el par conjugado, ¿verdad? Exacto. Siempre cuando tengamos que calcular K o KB, siempre van a ser pares conjugados. Oh, ok. Entonces ahí tengo como que hacer la reacción con el agua para sacarlo. Bueno, ya también por práctica ya te vas a ir dando cuenta, pero sí, digamos que en el momento sería que pones HF más agua y esto forma F menos más H3 o más. Y te acordás, viéndolo ahí, que el HF y el F menos son pares conjugados. Pero en muchos casos, no sé si te acordás que cuando empezamos a ver el par conjugado, les puse unos ejemplos en clase que yo les decía directamente, ¿cuál es el ácido conjugado del F menos? Y era siempre ponerle un hidrógeno.
¿Cuál era la base Ujú. conjugada del ácido? Que era quitarle un hidrógeno. Digamos, si vos llegas a un examen o a un quiz y ves ion fluoruro, de ahí eso es de fijo, es una base que viene del HF porque perdió un hidrógeno. O sea, las tablas, y eso es casi un hecho, las tablas van a tener Ks, nunca van a encontrar las tablas de KBs. En general, en los libros sí, pero no, son muy pequeñas. De hecho, intenten buscarlo cuando tengan un libro de los de química general con el que estén estudiando y se van a dar cuenta que vienen una tabla muy grandes de ácidos y unas cuantas de bases, porque al final de cuentas, si les dan solamente las K con esa formulita que vimos arriba de K por KB igual KW, pueden sacar cualquier otra. ¿Ok? Pero sí, la respuesta es, tienen que saber buscar que si tienen la base, tienen que buscar la K del ácido conjugado. Si tienen la K del ácido y ocupan la KB de la base conjugada, tienen que aplicar la formulita K por KB igual KW. ¿Ok? Sí, Chicos, profe, está bien. ok, ¿alguna otra pregunta o algún comentario que quisieran hacer adicionalmente? Esto fue lo que repasé con los chicos el jueves y eso fue lo que les dejé en el video. Solamente que aquí está, en lugar de hacerlo en 1 hora y resto, lo hicimos en 45 minutos. Que es, en otras palabras, repasar cálculos del pH o pOH de bases fuertes, de bases débiles, la relación Ka por Kb igual Kw y la hidrólisis de sales. Siempre repasen, sal es un catión más un anión. ¿Cuáles aniones afectan? ¿Cuáles cationes afectan? Los que no afectan aniones son los de los ácidos fuertes, los cationes que no afectan son los de las bases fuertes y empiezan a hacer cambios. Si ambos hidrolizan, comparan Ka con Kb y la mayor es la que les va a indicar el tipo de sal que es. Aquí voy a dejar de compartir, de tener la presentación y detengo la grabación.